Hola, bienvenidos a todos a este número 3 de Pandas, en el que vamos a hablar de la limpieza de datos y ciertas operaciones que podemos hacer con esta librería. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo, con la ayuda de Pandas, podemos evitar el dolor de cabeza de los valores nulos. En este caso seguiremos utilizando el mismo archivo de análisis de fuerzas de héroes, de las fuerzas de S.H.I.E.L.D. o de DC Comic o de Marvel, como vosotros queráis llamarles, que ya hemos utilizado en las sesiones anteriores. En este caso vamos a mirar a través de ciertos métodos cómo mostrar la información, teniendo en cuenta de que si no le pasamos ningún parámetro, recordad que estamos mostrando los 5 primeros. Luego veremos la cantidad de nulos que tenemos, para ello generaremos una variable y nos la pintará, ¿vale?, con un formato determinado. Y luego veremos distintas estrategias para poder o eliminarlos o rellenarlos. En este caso vemos que una estrategia de eliminación es utilizando el método DropNA, en el que le decimos que queremos eliminar las filas donde tengamos el héroe y el universo con la palabra reservada NaN, ¿vale? Por otro lado, también veremos que tenemos otro método que es la imputación o relleno, que en este caso es con el método fillNA, y lo que haremos es, por un lado, calcular la mediana de la columna poder de ataque, y lo que haremos es, a través de ese método, rellenar, completar los NaN con ese valor medio. Y finalmente tendremos el tercer método que también podemos utilizar, que es en el presupuesto de millones, rellenarlo directamente con un valor que nosotros determinamos, que en este caso es un 0. Y finalmente hacemos un listado de cómo estaba inicialmente, ¿vale?, que lo tenemos aquí, y cómo queda finalmente cuando ya hemos hecho esta estrategia de eliminación rellenado con una mediana o con un número. Cuando nosotros lo ejecutamos, vemos que los datos originales eran estos, donde teníamos distintos elementos. En este caso sí que nos muestra correctamente el poder de ataque con un NaN y el poder de presupuesto millonario también con un NaN, ¿vale? Y tenemos los datos, los 5, como hemos dicho antes con el HIT. Luego hacemos el cálculo de en qué columnas tenemos valores nulos. En este caso tenemos en universo 414, en poder de ataque 403 y en presupuesto millonario 494. Por eso elegimos esos 3 métodos que hemos mencionado antes: el fillNA de mediana, el DropNA y el fillNA con un 0, ¿vale? Y finalmente, cuando ya hemos hecho esos reemplazos, volvemos a listar cuántos valores nulos tenemos, y en este caso, como ya hemos hecho ese reemplazo utilizando esos 3 métodos, nos dice que son 0. Una vez tenemos esos datos limpios, tenemos que trabajar porque esos datos que hemos mencionado antes eran datos de tipo numérico. Pero ¿qué pasa si lo que queremos hacer es trabajar con datos que no sean de tipo numérico y queremos hacer un tratamiento específico de ellos? En este caso haremos lo que se llama conversión y estandarización de tipos, en el que le vamos a decir que la fecha de afilación queremos que se convierta en un tipo de dato que se llama datetime, en donde se nos va a aparecer la fecha, la hora, el minuto y el segundo. Luego, además, haremos una conversión para estar seguros que el poder de ataque sea o entero o flotante, que no sea de tipo texto. Para ello utilizaremos el método o función toNumeric, ¿vale? Y para normalizar el texto y que esté todo de un mismo tamaño, es decir, que sea de tipo string, que las palabras estén en mayúsculas y que borremos los espacios que tengamos delante y detrás, utilizaremos la concatenación de 3 funciones que ya hemos ido viendo a lo largo del curso, que es el astape para convertirlo a string, el upper para que esté en mayúsculas y para eliminar espacios vacíos el strip. Una vez tenemos esos datos también modificados y normalizados, lo que haremos es intentar eliminar o manejar en este caso y eliminar los repetidos que pueda haber. Para ello tenemos el método duplicated, donde le decimos que revise
en héroe y en fecha de afiliación el número de elementos repetidos, de registros que hemos detectado que estén repetidos. Y una vez tengamos ese número, le diremos que nos elimine esos duplicados de este subconjunto, ¿vale? Quedándonos, si por ejemplo tenemos 5 repetidos, pues quedándonos con el primero de esos 5. Y finalmente nos dirán el tipo de dato que tenemos en nuestro data frame final. Entonces, haciendo un barrido a lo que hemos dicho, nos dice que le hemos dicho que nos convirtiera a tipo datetime, a numérico, que nos quite los espacios y la mayúscula y que nos mire la cantidad de registros duplicados que tenemos. En este caso nos dice que para héroes y fecha de afiliación tenemos 231 registros duplicados. Le decimos también que nos diga el tipo actual y nos dice que el ID es de tipo object, la fecha de afiliación que hemos hecho el cambio es de tipo datetime, hero es de tipo object, universo es de tipo object, poder de ataque que lo hemos convertido con el toNumeric, lo hemos convertido a float, presupuesto a float, misión in, object y object. Cuando hablamos de object estamos hablando de tipo string, ¿vale? Lo digo por si alguien tiene las dudas sobre esos elementos. Y finalmente, otra cosa que podemos hacer cuando hacemos limpieza y operaciones son columnas calculadas. Entonces, en este caso vamos a hacer creación de columnas basadas en operaciones. En este caso concreto vamos a querer crear, ¿no? Para evitar la división por cero, lo que haremos es controlar que no nos haga una división de las misiones completadas que sea igual a 0 y crearemos una nueva columna que será presupuesto por misión. Lo que le vamos a decir es que las misiones completadas tienen que ser mayor a 0 y si es así, que nos haga la división para encontrar el presupuesto por misión y si esto no se cumple, nos muestre un 0. ¿Vale? Es como si hiciera un condicional, es decir, un if, pero dentro del where para filtrar ese tipo de operaciones. ¿Vale? En otros lenguajes de programación podéis encontrar el case when o un if en toda regla o distintas opciones según estemos con el lenguaje de programación. Pero aquí en Pandas es un método bastante utilizado el si esto se cumple, hazme esta acción y si esta no se cumple, ponme un 0. ¿Vale? Y de esa manera tenemos el presupuesto por misión sin vacíos. Otra columna que también podemos generar, ¿vale? Es que nos genere una columna que se llame misiones completadas, en este caso la vamos a llamar dentro de una variable que se llama condición de élite, pero esa condición de élite vendrá determinada por dos condiciones que le estamos diciendo. Por un lado es que las misiones completadas sean mayor a 100 y que el poder de ataque sea mayor a 80. Ese resultado, esa combinación, nos dirá que es de élite. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos encontrar una nueva columna que se llame eficiencia del héroe y le volvemos a hacer la condición del where, diremos si la condición de élite se cumple, sácame élite. Si la condición del élite no se cumple, regular. Si os dais cuenta, tenemos la ayuda además de un gráfico que nos ayuda a contar y nos elimina o nos muestra, mejor dicho, qué es cierto y qué es falso. ¿Vale? Y finalmente podemos decirle también que nos elimine columnas que creemos que no son necesarias, como es el nivel amenaza asignado. Y nos mostrará finalmente la estructura final del data frame. En este caso, además de mostrarnos la estructura, como ya hicimos en otro vídeo de Pandas, guardaremos el resultado en un Excel final que le llamaremos análisis fuerza héroes limpio. Y mostraremos unos mensajes pues, para detectar que hemos terminado. En este caso tenemos esta estructura de nuestro data frame, ¿vale? Donde teníamos esto que ya venía por defecto y lo que hemos dicho es que nos cree un presupuesto por misión y la eficiencia del héroe, con la división de los valores y en cuanto ha sido nulo el cálculo del valor que se divide, pues da 0. ¿Vale? Y la eficiencia del héroe, pues en este caso, como hemos visto, muchos serán falsos y por lo tanto aparecerá regular y en algún caso muy específico nos aparecería élite. ¿Vale? Recordad
que esta condición de aquí nos lo está diciendo, ¿vale? Cuando nos hemos colocado encima nos ha hecho un gráfico en el que nos dice, oye, tienes muchos de falsos y muy poquitos de true. Por tanto, al ser falsos, el mayor resultado que veremos es el de regular. Por tanto, en este laboratorio que hemos hecho, hemos visto cómo haciendo distintos tipos de limpiezas y distintos tipos de transformación podemos conseguir además que limpiemos, transformemos y agreguemos nuevas columnas a nuestro data frame resultante. Gracias por vuestra atención y como siempre digo, no olvidaros de suscribiros a nuestro canal pues, para aprender muchísimas cosas sobre Python y sus librerías. Muchas gracias.